siempre a la noche. Entonces, nuestras reuniones son a la noche y uno dice, esta noche, hermano, y te dice, pastor, estamos de día. Así que entiéndame. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor. Esta mañana estábamos en una palabra que Dios ponía en nuestros corazones y realmente cuando he venido esta vez a Chile, yo hace 8 años que estoy viniendo a Chile, 2 meses después del terremoto, vine aquí a Chile. La primera vez fue en el año 2004 y ya después no vine más hasta el 2010 cuando fue el terremoto. Aquí en Hualpén vive la hermana María Angélica Tapia Nova. Ella fue líder allí en Rosario, nuestra iglesia. Nuestra iglesia contábamos con más de 1500 personas. Amén. Teníamos 500 jóvenes y pastoreábamos los 500 jóvenes, y María Angélica era una de nuestras líderes. Ella era de aquí de Chile, estaba con sus tías, eran 3 y llamadas las chilenitas. Y cuando la reunión de los jóvenes estaba media así, vio media como quedada, entonces ya le decía, bueno, ahora las chilenitas nos van a cantar una canción, y ellas pasaban y cantaban una canción alegre, ¿no? Y cuando yo oí del terremoto, sus 2 tías todavía, Marta y Gladys, están allí en Rosario, ya se afincaron allí, su familia, María Angélica vino ya para vivir aquí, y yo vi lo que estaba pasando, hermanos, por televisión, y yo dije, voy a verla, yo quiero estar con ella. La casa de su mamá se rajó, así, el living y la cocina abierto. Entonces vinimos por eso, pero no sabíamos lo que Dios tenía preparado. Y justamente anoche ella me llevó a Hualqui, a la iglesia del pastor Daniel, y cuando veníamos en su auto, con su esposo Julio, que es argentino, disculpen, no un argentino para aquí. Perdonen, no lo vamos a hacer más. Yo le decía, mirá, María Angélica, vos remontémonos a 35 años atrás, allá en Café de Jesús, cuando le predicábamos a los drogadictos y hablábamos a los alcohólicos, que salíamos por las calles a la noche, madrugada, y buscábamos. Digo, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar en Chile juntos, predicando el Evangelio después de tanto tiempo? Y esto es lo que hace el Señor, hermano. Vemos lo que nos pasa, pero muchas veces no entendemos lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Como decía hoy, a veces somos gente que no somos gente agradecidas, porque nos quejamos por lo que nos falta, pero nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Siempre estamos recordándonos del pasado. Y acuérdese de esto, Dios puso esto y me enseñó esto en todo este año de servirle a Él. Dios me enseñó esto, que el diablo siempre va a usar tu pasado para arruinar tu futuro. Pero Dios tiene un futuro asegurado para tu vida. Pero el tema es que eso va a ocurrir si usted mira hacia adelante y nunca más hacia atrás. Dijo el Señor, y está escrito, el apóstol Pablo allá decía en Hechos, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, miremos hacia adelante. Cuando nosotros comenzamos esta obra allí, esta es la 11ª obra, 11 iglesias hemos abierto con mi esposa en 36 años de servicio, sin contar el trabajo que hicimos como misioneros en Siberia, porque toda la familia fuimos a vivir en aquel lugar, y aquella iglesia quedó gobernada y dirigida por pastores rusos, siberianos. Y cuando abríamos esta obra, con mi esposa nos sentábamos a veces y decíamos, Señor, porque estábamos a 160 kilómetros de nuestra ciudad, en Santa Fe, nosotros éramos de Rosario, y decíamos, Señor, ¿para qué nos trajiste aquí? Y llorábamos, deprimidos, tristes, y nos sentíamos solos allá. Señor,
¿Cuántos de ustedes? No levanten la mano. Pero cuando Señor, no tienes piedad de mí. Amén. Te olvidaste de mí. Y quiero que usted recuerde esto. El Señor nos enseñó a orar. ¿Y cómo nos enseñó a orar el Señor? Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Los de Juan saben orar. ¿Cómo? ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes dirán así. Padre nuestro. Escuchen. Para usted y para mí, Dios no es juez. Es Padre. Amén. Es Padre. Amén. ¿Y qué padre no entiende a su hijo? ¿Y qué padre no ama a su hijo? Y por sobre todas las cosas, ¿qué padre no perdona a su hijo? Ya lo demostró. Amén. Pero no para que sigamos pecando. Amén. ¿Me sigue? Amén. Entonces, acuérdese de esto. Dios es Padre. Porque generalmente cuando empezamos, y yo digo esto porque estábamos adorando recién y Dios ponía esto en mi corazón, ¿no? Que muchas veces hay personas, Señor, perdóname, nos acercamos al Señor, primero perdóname. Él es Padre. Te equivocaste, Él te entiende. Pero eso sí, no te va a dejar sin corrección. Amén. Para que no te equivoques de nuevo. Amén. ¿Me sigue? Amén. Así que vamos adelante en esto. Quería decir esto en esta mañana para comenzar la palabra. Si usted tiene a bien leer conmigo en Jueces, capítulo 20. Jueces, capítulo 20. Versículo 15 en adelante. Jueces 20, versículo 15 en adelante de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en esta mañana. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26.000 hombres que sacaban espada. O sea, personas que estaban preparadas para la guerra, sabían pelear, ¿sí? Sí, los que moraban en Gabaá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Y presta atención a esto, 26.700, pero estos 700 eran escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, un cabello, ¿sí? Y no le erraban, porque muchas veces podemos no leer bien a un camello, a un caballo, un cabello, le tiraban a distancia y no le erraban. Fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400.000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. 400.000 y 26.000, había 426.000 hombres preparados para la guerra. Solamente 700 eran escogidos. Y justamente de esto quiero hablarle yo en esta mañana, de mi corazón a su corazón, este mensaje que Dios te ha escogido para que marques una diferencia. Amén. Este es el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dios te ha escogido para que marques una diferencia. ¿Puede creerlo? ¿Puede entender esto? Una de las cosas
interesante que nos relata esta escritura, que estos 700 hombres tenían una cualidad. ¿Cuál era la cualidad, la primera cualidad de estos 700 hombres? Que eran zurdos. Manejaban la izquierda. No es que eran comunistas. Eran diestros, no eran diestros, eran zurdos, ellos manejaban. Ahora, si uno mira el mundo, usted se va a dar cuenta que en el mundo solamente el 30% de la gente es zurda. Ahora, note esto, qué interesante, que toda la gente que maneja la zurda, la izquierda, son hábiles. Ustedes tienen jugadores de fútbol aquí en Chile que son izquierdos y son los más hábiles. Fíjese, y bueno, discúlpeme, Argentina, Messi, es zurdo. Pero tranquilo, no me gusta. Quédese tranquilo. ¿Por qué? Porque es de Newell's Old Boys. Yo soy de Rosario Central. Así que, como le decimos nosotros... No voy a decir. Entro en estas cosas. Pecho frío. Nosotros le decimos así a los de Newell's, por eso que no ganamos un mundial con Messi. Pero fíjese que el muchachito este es tan habilidoso. Cuando era chiquitito la pelota era más grande que él y la manejaba. ¿Con qué? Con la zurda. En el tenis, Nadal, ¿qué es? El número 1 es zurdo. Fíjese que todos los zurdos tienen una destreza especial. ¿Se da cuenta, no? ¿Se da cuenta? Ahora, una de las cosas que lo que yo le quiero llevar a usted a pensar es esto. Quiero que usted vea el mundo ahora. Veamos el mundo. Y fíjese que el mundo se divide en dos personalidades. Los mediocres y los sobresalientes. Los mediocres, gente que... hay veces que esta palabra suena un poco fuerte, ¿no? Pero ser mediocre es que ni es mucho ni es poco. En el medio. No sé cuántos son en las calificaciones en la escuela aquí, la mayor. 7, ¿no? Bueno, el mediocre sería un 3,5. Nosotros en Argentina tenemos el 10, ¿no? O sea que el mediocre es el 5. Y el mundo es gobernado por gente mediocre. Por eso estamos como estamos. Y decía hoy, en esta mañana, usted le comentaba a los hermanos un poco en la predicación, usted sabe lo que pasó en Argentina hace unos meses atrás, no ahora, esta semana pasada, desastre económico, pero vamos a esto. Estaba en la Cámara de Diputados la ley del aborto, estaban discutiendo eso, pagándole nosotros a ellos para que discutir a ver si el aborto, si no el aborto. Yo escuchaba, hermanos, algunos diputados nacionales decir cosas que ni a un chico se le ocurría, simplemente usando sentido común. No podrían decir las aberraciones que decían. Yo decía, esta gente, no estoy degradando, entiéndame, no estoy degradando. Y el pastor Satirio dos Santos, en una congregación allá en Argentina, dijo, qué tremendo lo que hizo la iglesia argentina. Porque la iglesia argentina salió a la calle, inundó las calles de Buenos Aires delante del Congreso y dijo, no. ¿Y qué pasó? Se paró. Y como yo digo, hermanos, no nos quedemos quietos porque no ganamos la guerra. Ganamos una batalla. Pero la guerra, porque dentro de 2 años se va a volver a discutir. Así que tenemos 2 años para trabajar. Ahora el tema es que Satirio dos Santos decía, qué bueno lo que hizo la iglesia en Argentina. Tremendo, frenar. Pero quiero decirle algo a la iglesia argentina. El asado se cocina adentro. ¿Y la iglesia dónde estaba? El Señor no nos llamó para estar afuera, el Señor nos llamó para estar adentro y marcar una diferencia. Los únicos que conocemos de valores, usted y yo,
Porque Jesús no vino a enseñarnos una religión, Jesús nos vino a enseñar una forma de vivir totalmente distinta, ética, social y moral. Los valores los manejamos nosotros. O a veces no lo conocemos y por eso no lo manejamos y es bueno que lo conozcamos. Pero una de las cosas que quiero que quede en su corazón en este tiempo, esta frase. Dios te llamó, Dios te escogió para que marques una diferencia. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y a veces decimos, bueno, esta palabra es para los ministros, esta palabra... No, esta palabra es para la iglesia, hermanos. Eran 426.000 hombres preparados para la guerra. Solamente había 700 que tenían una capacidad que ninguno de esos hombres de guerra estaban preparados. Por eso yo creo que David era un zurdo. Porque él era de esta élite, de gente que con una piedra le pegaba a un cabello, ¿no? A la distancia. Pero David nunca se apoyó en su sabiduría o en su habilidad. David se apoyó en aquel que lo había escogido para marcar una diferencia en su nación. No era un muchachito preparado para la guerra, estaba detrás de las ovejas y allá estaba cuidando las ovejas. Su padre ni lo tenía en cuenta, hermanos. Y a lo mejor usted muchas veces se ha sentido así, ¿no? Yo me he sentido muchas veces. Nadie me tiene en cuenta. Pero le digo por abajo, Dios sí lo tiene en cuenta. Dios te tiene en cuenta. Porque Él te escogió para que marques una diferencia. Usted y yo como iglesia tenemos que levantarnos en el tiempo y entender a qué fuimos llamados. Como dije esta mañana en la primera reunión, muchas veces no sabemos a qué venimos a la iglesia. A veces venimos, bueno, tengo una enfermedad, tengo una necesidad. No, quiero que entiendas, Dios usa eso que te está pasando para que vengas, para que puedas entender que Él te escogió, no para sanarte, no para liberarte, no para darte prosperidad solamente. Esas son cosas, son las añadiduras que Dios tiene para su vida. Dios quiere que entiendas que Él te llamó, te escogió con un firme llamado. Tenemos que marcar una diferencia en esta sociedad, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lugar. Usted y yo tenemos que ser diferentes. ¿Me sigue? Amén. Nuestras actitudes tienen que ser diferentes. Yo siempre le digo a mis hermanos, hermano, usted que trabaja, llegue 15 minutos antes al trabajo, váyase 15 minutos después. Ah, no, pastor. Yo llego justito y si puedo llegar unos minutos después y nadie me ve, mejor. Ah, a mí no me pagan para que... Hermano, marca una diferencia. Cuando vaya a estudiar, yo me acuerdo mi hijo, yo con mi hija Mara no tenía ningún problema. Ella era una chica 10. En realidad era una chica 10. Terminó sus estudios con un promedio de 9.60, hermanos. Mara era una luz. Ella nunca se llevó una materia. Ella ahora le muere. Cada vez que venía contento y pateando y golpeando la puerta, dije, se sacó una buena nota. Y venía y dije, papá, mirá qué nota que me saqué. 9.50. Y yo lo miraba y le decía, podría estar mejor. Y me acuerdo que una vez trajo un 10. Y estaba esperando a ver qué le decía. Y era una prueba de matemáticas. Y le dije, ¿Lemuel? Podría estar mejor. Y él me miró y me dice, escúchame, un 10. ¿Qué es lo que está? Y le digo, fíjate la falta de ortografía. Porque acá no te computan la falta de ortografía, pero tenés falta de ortografía. ¿Podría estar mejor? Nunca se te puede que no. Era la discusión con Lemuel. Pero, hermanos, somos llamados a marcar una diferencia.
No sé acá, pero en Argentina, cuando alguien se saca un 10, le hacen fiesta, le compran regalo. Es lo normal. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Me sigue? En un trabajo, cuando te premian por el cumplimiento, no hacemos más que lo debido. Y lamentablemente no estamos entendiendo a qué Dios nos llamó. Porque es fácil ser santos aquí. Amén. Hola. Buen día. ¿Usted quería escuchar palabra de Dios? Hola. No, pastor, eso no. Usted y yo tenemos que ser los chicos 10 de este mundo. Usted y yo tenemos que marcar una diferencia, porque usted y yo somos los representantes del cielo aquí en la tierra. Usted y yo somos los embajadores de Cristo, que tenemos que mostrar algo diferente a la gente. La gente está cansada de religiones, por eso les digo que este no es el tiempo de los mensajes religiosos, este no es el tiempo de los mensajes políticos que prometen y no cumplen, este es el tiempo del mensaje del Evangelio del Reino que Jesucristo predicó. Allá afuera tenemos que dar testimonio de que el Señor nos escogió para marcar una diferencia. El lugar que usted y yo no ocupamos, ese lugar lo ocupa el diablo, hermano. Uno dice, no sé la televisión aquí cómo es, pero ¿por qué cree que está lleno de tanta porquería? Y perdonen la expresión. Porque nosotros no estamos ocupando. Amén. Pero para ocupar un lugar en la televisión tenemos que estar preparados. Amén. ¿Por qué en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados se cuecen todas las comidas? Porque nosotros no estamos allí. Y por años, si yo decía esto hace unos años atrás en Argentina, me echaban de la iglesia, hermano. Me sacaban el micrófono y me echaban. Ahora entendimos que Dios nos escogió para marcar una diferencia. Que tenemos que prepararnos. Yo recuerdo a... ¿Cuántos conocen a Gigi Ávila? Yo doy gracias a Dios. Dios me permitió en Argentina, él ha ido y ha estado en nuestra iglesia y Dios me permitió estar orando con él, ¿no? A las 4 de la mañana y venía donde estaba Dios porque me dormía, ¿no? Me reprendía el espíritu del sueño. Y yo recuerdo que Gigi Ávila decía, Cristo viene ahora. Cuando yo me convertí año 1977, hermano, yo escuchaba a Gigi Ávila, Cristo viene esta noche, hermano, prepara tu vida porque viene esta noche. Ahora, ¿cuántos años pasaron? Cristo todavía no vino y no nos preparamos porque Cristo venía esta noche. No vayas a estudiar, no te prepares, no seas una... ¿Por qué? Porque Cristo viene esta noche. Hermano, creo que llegó el tiempo de marcar una diferencia. Amén. Creo que llegó el tiempo donde usted, si viene Cristo esta noche, nos vamos con Él, gloria a Dios, aleluya. Amén. Pero si no, preparémonos. Seamos la gente que marca una diferencia. Mire, cuando Jesús escogió a los 12, yo digo, y siempre digo esto, que yo no le daría el púlpito a ninguno de esos 12. Jamás lo haría. Jamás lo haría. Si yo en realidad tendría que escoger a esos 12, imagínense, ni como portero lo quiero. Yo creo que ningún pastor quisiera ninguno de esos 12. Fíjese Pedro, hermano, un día en un momento estaba en el cielo y en otro momento en el infierno. Tú eres el Cristo, el Dios viviente. Y al rato el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo que estaba poseído. Satanás significa adversario. O sea, le estaba diciendo, no me seas adversario, no tengo que morir en la cruz. Es el propósito de Dios para mi vida. Juan, Jacobo su hermano. Uno lo ve a Juan en las cartas, hijitos amados. Y uno se hace la idea de ese viejito bueno. Hermano, Jesús lo apodó hijos del trueno, los Bonaerges. Ustedes son unos hijos del trueno. ¿Cómo escogió? Yo decía, ¿por qué el Señor escogió a esa gente?
Porque Jesús nunca escoge gente preparada. Porque la gente preparada es difícil, hermano del Señor. No me van a venir a enseñar a mí, porque la palabra de Dios dice. Hola. Yo sé que no me van a invitar más, no importa. Yo le tengo que decir lo que Dios quiere que usted oiga. Pero esto es una realidad, ¿o no es así? Entonces Dios me demostró a través de lo que hacía Jesús. Yo quiero ver qué hacía Jesús, cómo predicaba Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que ser igual a Él, caminar ese camino. Y escuche esto, por favor. Jesús escogió a estos 12 porque eran gente obediente. Amén. ¿Cómo fue la predicación cuando lo llamó a Mateo? Mateo, escucha esta predicación que viene con 3 puntos, 2 subpuntos, introducción y conclusión. Yo te voy a explicar. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. Terrible predicación. Sígueme. ¿Y qué dice la palabra? Dejándolo todo, lo siguió. Cuando lo llamó a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Limpiando las redes. Y le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Yo me lo imagino a Pedro y le digo, ¿cómo se come eso? Juan y Jacobo, su hermano, ¿qué estaban haciendo? Estaban con su padre remendando las redes. ¿Qué le dijo el Señor? Sí. ¿Y qué hicieron? Dejándolo todo, lo siguieron. Es clara la palabra. Entonces, ¿por qué escogió el Señor? Escogió a esos 12. ¿Por qué? Porque acuérdese que Él subió al monte después de haber estado orando toda la noche. Y había muchos allí. Y Él dijo, escogió a los que Él quiso. Él dijo, este sí, este no, este sí, este no. Este. Y uno dice, ¿y cómo? Entonces la palabra de Dios se contradice. Porque para Dios somos todos iguales. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? No, escuche. No interpretemos la palabra mal. Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Quién marca la diferencia entre los llamados y los escogidos? ¿Quién cree usted que marca la diferencia? ¿Dios? No le eche la culpa al otro. Porque cuando decimos nosotros es como, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Nosotros es la excusa, nadie dice yo, ahí no usamos yo. Pero mírelo al que tiene a su lado y dígale, vos hacés la diferencia entre llamado y escogido. La palabra de Dios en Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, dice claramente que Dios no escogió a los sabios y a los entendidos, sino que llamó a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios de este siglo. Y yo siempre digo esto, hermano, si usted me ve aquí, a mí cuando me presentan, el terrible, ¿no? Yo digo, no están entendiendo, si yo estoy aquí predicando, no es porque era el mejor. Yo era el vil y el menospreciado. Ahora, en Él es otra cosa. Hay que dejarse preparar. Hay que dejarse procesar. Porque no hay suceso sin proceso. Siempre ustedes lo ven, por ejemplo, los nombré a estos hermanos que usted conoce, como Carlos Anacondia, como Claudio Freyson. Y Claudio Freyson, no siempre fue Claudio Freyson. Yo lo conocí cuando era Claudito, como él dice, con las 4 viejitas que tenía. Ahí yo lo conocí. Y yo conozco de él cuando fue al pastor Pedro Ibarra
de nuestra organización y le dijo: quiero renunciar. Él fue a entregar su credencial. Él había salido del instituto, pero él se sentía un fracasado total, porque era una iglesia que no crecía, hermano. Eran 4 viejitas, su esposa y su suegra. Yo la conocía a su suegra. No sé si me entienden. Todos queremos el suceso, pero no queremos el proceso. Si usted no pasa por la cruz, ya vamos bien. ¿Cuántos de ustedes cantaron ese himno? Yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mis glorias. Y uno dice: ay, amaré esa cruz. Mírenlo al que tiene a su lado y pregúntele: ¿es verdad que amas la cruz? ¿No nos gusta el proceso? David, para llegar a ser el rey David, primero tuvo que soportar el olvido de su padre. Segundo, cuando fue ungido por rey, tuvo que soportar a un rey loco que lo perseguía para matarlo. Uno diría: ¿y Dios cómo? ¿No es que me ungiste? ¿Cómo no? Pero Dios no lo podía poner allí. ¿Pero cómo? Si mató a Goliat. Ya está. No, tenía que ser procesado. Por eso tuvo el corazón de Dios. Si usted y yo vamos a ser esos escogidos que marquemos una diferencia, tenemos que tener el corazón de Dios. Pero antes vamos a ser procesados. ¿A través de qué? A través de este problema que está pasando ahora, de esta necesidad, de esta dificultad que está pasando. Porque este problema, esta dificultad no es para matarte, tengo noticias del cielo. Es para que en Él se vea la gloria de Dios. Dios te escogió para que marques una diferencia. Como yo digo, hermano, usted no puede salir de aquí y llegar a su barrio y que todos lo vean. ¿Qué le pasa? Tengo un problema. Gloria a Dios. ¿Me sigue? El mundo quiere ver otra cosa. Fuimos llamados para marcar una diferencia. Por años yo no entendía esta escritura cuando dice el apóstol Pablo que Jesús puso por delante de la cruz el gozo. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que Él puso por delante de la cruz el gozo. Y yo no entendía esta palabra. Leía y releía y pedía: Señor, ¿qué significa? Me gustaría saber. ¿Y sabe qué? Lo que Dios me mostró, que cuando iba a morir en la cruz, Jesús no estaba triste. Jesús seguramente le dolían todas las heridas que tenía, me imagino, porque le arrancaron el cuero y le pusieron esa corona de espina y llevaba un madero ahí. Ahora, escúchenme una cosa. Una persona que está triste, que está dolida, que está amargada, para así decirlo, puede acercarse a la gente y decirle: no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué es lo que no harán con el árbol seco? ¿Puede una persona triste decir eso? ¿Cuál era el proceso para Jesús? El proceso para Jesús era la cruz. Y Él lo entendió. Y hasta que usted no entienda y no renovemos el espíritu de nuestro entendimiento, porque tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento, no vamos a entender el proceso. Cuando Jesús estaba todo desgarrado y clavado en la cruz, ¿qué le dijo a María? María, ahí tenés a tu hijo. Cuídame al discípulo. ¿Y qué le dijo a Juan? Juan, ahí está tu madre. Que de ahí se agarran los católicos para decir: no, la madre María.
¿Pero qué le estaba diciendo? ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Discúlpenme, nosotros tenemos una expresión en Argentina de viejo, vieja, pero cariñoso, ¿no? Lo que Jesús le estaba diciendo: Juan, cuidame a la vieja, ¿eh? ¿Me sigue? Esa era la idea. Ahora, una persona triste, ¿puede decir eso? Y yo decía: ahí está el asunto. Él puso el gozo delante de la cruz. ¿Qué significa puso el gozo? Jesús nunca se vio clavado. Jesús nunca vio la cruz. ¿Sabe lo que veía Jesús? Veía la tumba abierta y Él saliendo resucitado. Por eso Él estaba gozoso. No importa, voy a morir aquí, pero no me voy a quedar en la cruz. Dios me escogió para marcar una diferencia en la humanidad. Y Él se levantó de entre los muertos y hoy vive y está en medio de nosotros, diciéndonos: el proceso es duro, pero la victoria es grande. Y esa es la victoria que el Señor nos ha dado. Para que usted y yo marquemos la diferencia. Fuimos escogidos, hermano. Usted y yo fuimos escogidos. Y el problema y la necesidad que tenés es parte del proceso. No estés triste. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, ¿qué le dijo Goliat a David? ¿Acaso soy perro yo, que vienes con palos y piedras? Y yo me imagino a David, como decía Dante Gebel: eso es lo que quiero que sepas, sos un perro, David. ¿Y qué le dijo David? Pero vos venís a mí con jabalina, con espada, con flecha, con escudero, con fotógrafos del diario. Pero yo voy a vos. Aleluya. En nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones que vos provocaste. Así es. ¿Qué era lo que? ¿Por qué David dijo esas palabras? ¿Sabe? Yo creo, no lo dice la Biblia, pero me lo imagino. Yo creo que David nunca lo vio a Goliat. Yo creo que David vio al Señor más grande que él. Cuando usted entiende que fue escogido y que fue puesto en un proceso, usted va a entender que ese problema y esa dificultad que tiene no es para matarlo, sino para procesarlo. Amén. Para que usted se anime a creer aún más que Dios tiene poder para liberarlo. Porque usted y yo somos los representantes de Dios. ¿Me sigue? Así que, por favor, y en el nombre de Jesús yo se lo pido, deje de ver el problema. Mírelo al Señor, que es más grande que su. Déjese procesar, porque usted fue escogido para marcar una lluvia. ¿Lo tengo aquí todavía? Gloria a Dios. Generalmente, una de las luchas que vamos a tener cuando somos escogidos es con la familia. Seguimos derrapando, pastor. Es una realidad. Cuando yo acepté al Señor, yo venía de una familia italiana, imagínense. Mi mamá, hija de inmigrante calabrés, mi papá, hijo de inmigrantes piamonteses. La mafia y la... Cada vez que discutían era como que alguien tiraba la bomba nuclear. Flotábamos por los aires. Cuando yo acepté al Señor y comencé a congregarme y me tenía que casar, yo había sido educado en una escuela religiosa. ¿Conocen al Tata Martino? No sé si lo dije. ¿Conocen al técnico? Bueno, como le decíamos nosotros, el cabezón nació al lado de mi casa. Su mamá era de una de las maestras de primaria mía, la señorita Mabel. Y yo recuerdo que cuando yo acepto al Señor y me voy a casar, fue como un estallido en el vecindario.
Claro, porque a mí me tenían por el loco. Algunos me decían el loco Charlie. Por Carlos, ¿no? Y yo me acuerdo que mi papá salió por el vecindario diciendo, este era un loco, ahora es un loco ladrón, anda con esos evangelios, me le roban el tiempo a la gente. Mi papá andaba predicando el evangelio del diablo, por todo el vecindario, hermano. Usted no sabe lo que fue la contradicción. Mi hermano tiene 8 años más que yo y se casó, mi cuñada, Adelma. Ella era católica, apostólica, romana, practicante. Imagínense lo que era la resistencia que tenía. Y que yo tenía una empresa, cuando nos casamos con mi esposa, hasta el año de Mara tenía 1 año, y yo sentí el deseo de servir al Señor tiempo completo. Y nosotros teníamos camioneta, teníamos autos 0 kilómetros, estábamos muy bien económicamente, y en aquel entonces, para servir al Señor, había que ser humilde. Humildad era ser pobre. Gloria a Dios que el Señor me hizo entender tanto. Amén. Así que ofrendé a la iglesia la camioneta, el auto, ofrendamos todo con mi esposa y salimos. Imagínense lo que hizo eso en mi familia. ¡Bum! Yo doy gracias a Dios, ¿no? Ahora el Señor nos ha dado auto, estamos bien económicamente. Y yo siempre le digo a los hermanos, ¿usted quiere tener lo que tengo yo? Siempre. Amén. Amén. Quiero tener mucho sin sembrar. Siempre va a cosechar. Es simple, así, 2 más 2, 4. Amén. No cuestione, porque cuando usted cuestiona, usted no entendió para qué Dios lo llamó. Así es, amén. Y si usted está aquí es para que entienda que Dios lo llamó con un propósito, lo escogió con un propósito. Esto es así. Y sabe que, imagínese, ¿no? Lo que ocurrió en mi familia. Pero yo doy gracias a Dios por la palabra, por los hermanos que me hicieron crecer, por mi pastor que me enseñó y que me sostuvieron en los momentos esos difíciles, porque fue un proceso duro, hermano. Fue un proceso duro. Yo lo puedo entender a usted cuando hablan mal de usted y sus familiares. Pero ¿sabe lo que me dijo? A través de la palabra, yo siempre tengo que buscar las cosas a través de la palabra. Cuando Jesús se manifestó como Hijo de Dios y comenzó el ministerio, ¿quién eran los primeros que estaban en contra de él? María y sus hermanos. Escúchenme, ¿quién recibió la palabra de que iba a nacer de un Salvador, que no tuvo relación con un hombre? ¿No fue María? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió allí? Es un poco para pensar en esta palabra. Porque ella lo tuvo 9 meses, ella recibió al ángel, el ángel le dijo, ¿me está entendiendo dónde va? Usted mire San Juan capítulo 7, usted va a encontrar que cuando vino Felipe y le dijo, maestro, allá afuera están tu mamá y tus hermanos, tus hermanas, le decimos que entre, le buscamos un lugarcito adelante porque son... ¿Qué le dijo Jesús? Se dio cuenta, miró a los que estaban allí y dijo, estos que están aquí son mi madre, son mis hermanos, porque esto hace la voluntad de Dios. Jesús no conoce familiares que no hagan la voluntad de su Padre. Por más que usted venga a la iglesia, por más que usted lea la Biblia, por más que usted ayude, ore, pero si no hacemos la voluntad del Padre. Entonces yo dije, gracias Señor, porque esto también lo hicieron con Jesús. Si lo hace conmigo quiere decir que estoy en el camino. Entonces en vez de entristecerse, gócese con el María. Porque lo dijo de esta manera el Señor en Mateo capítulo 5. El Señor dijo, gócense y alégrense cuando por mi causa los vituperen y digan en contra de ustedes todas las cosas, mintiendo, porque pueden decirlo en verdad. Ahí está la palabrita. ¿Me siguen?
Pero acuérdese, usted y yo fuimos escogidos. ¿Vas a tener trabas? Sí. Pero siga adelante. Siga adelante. Ame la cruz. Tengamos que morir. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es tomar la cruz una vez. No, cada día me niego a mí mismo, no importa, yo sigo el propósito de Dios. Dios me escogió para marcar una diferencia y la diferencia la voy a marcar yo, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mi vecindario, donde yo me mueva, quiero marcar una diferencia, quiero mostrar a Cristo a través de mis actitudes en este tiempo. Esto es lo que Dios quiere en este tiempo para usted y para mí. Termino. Dios quiere que marques una diferencia. Y para marcar y para ser ese escogido, marcar una diferencia tiene que haber una transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados. ¿De qué manera? En la renovación de su entendimiento. Yo muchas veces decía, en el conocimiento de tus pensamientos, en la renovación de tus pensamientos. No. ¿Cómo entendés las cosas? Porque tus pensamientos son alimentados por lo que ves y por lo que oís. Amén. Y ahí vos procesás el entendimiento. Y es hora de que usted y yo seamos transformados. Y transformados significa ir más allá de las formas. Usted tiene una manera de vivir, una forma de vivir, una forma de levantarse, una forma de desayunar, una forma. Usted tiene que ser transformado, ir más allá de todas esas formas que usted tiene. Usted tiene que ser formado a la misma imagen de Jesucristo. ¿De qué manera? Renovando el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Cómo entiendo lo que me está pasando ahora? ¿Cómo lo entiendo? Tengo un problema y ¿cómo entiendo lo que estoy pasando? ¿Lo entiendo como un problema y me entristezco? ¿O lo entiendo como un proceso de Dios y me alegro y le doy gloria a Dios y veo la victoria y no el problema? Amén. Escogidos por Dios para marcar una diferencia. Amén. Puede haber mucha gente preparada para la guerra, pero pocos son los escogidos. Y usted y yo fuimos llamados para marcar esa diferencia. Fuimos escogidos para marcar esa diferencia. Hay un mundo que nos espera y nos espera para que nos manifestemos. Isaías, termino con esto, Isaías capítulo 60, versículo 1 dice, levántate y resplandece, porque ha venido hoy tu luz. Este es el tiempo de levantarnos y resplandecer en medio de las tinieblas. Este es el tiempo de meternos donde nadie se mete, porque el Señor nos dijo de que Él nos iba a mandar en medio de los lobos. Pero tranquilo, dijo el Señor, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Este es el tiempo de levantarnos y resplandecer, porque fuimos escogidos por Dios para marcar la diferencia en esta bendita nación. Si algo va a cambiar a esta nación, no son los políticos, no son los religiosos, son los escogidos que se dejan procesar para cumplir el propósito de Dios. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Oh, Padre, gracias. Puede abrazar a alguien y decirle,
Levántate y resplandece, escogido de Dios. Fuimos escogidos para marcar una diferencia. Yo no sé por qué tengo que preguntar esto, pero déjenme hacerlo. ¿Cuántos hay aquí que están orando por un avivamiento? A ver. ¿Cuántos están orando por un avivamiento? Levánteme la mano al... ¿Qué tiene que provocar el avivamiento? ¿Saben cómo empezaron todos los avivamientos? Cuando la iglesia salió a anunciar a Jesucristo y a este resucitado. Ahí comienza el avivamiento, porque podemos pasarnos la vida, hermano. Señor, un avivamiento, Señor, un avivamiento, Señor, un avivamiento. ¿Y sabe lo que significa un avivamiento? Un avivamiento es cuando juega, no sé, el equipo de fútbol de esta ciudad y nadie va a la cancha. Todos vienen a escuchar palabras de... Eso es un avivamiento. Nosotros cuando fue el Mundial allá en Argentina estábamos buscando los horarios de las reuniones que no den justo que iban a pasar los partidos, porque si no nadie iba. Entonces, queremos un avivamiento, provoquémoslo. Amén. Provoquémoslo. Amén. Entendamos que fuimos llamados y escogidos por Dios para marcar una diferencia. Hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia. Hablemosles al mundo del Señor. Amén. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Padre Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tus bondades en esta mañana. Gracias por este privilegio que tú nos das de estar reunidos delante de tu poderosa presencia. Señor, que podamos entender que estar delante de ti es estar delante del Rey de Reyes, del Señor, del Creador de todo lo que vemos, Señor. No estamos en cualquier lugar, estamos delante de ti, Señor, y una vez más en esta mañana y en este lugar se cumple la palabra del Señor. Porque Él prometió donde dos o tres se reunían en su nombre, Él está ahí en medio. Yo sé que Jesús está aquí. Yo sé que Jesús está aquí. Yo sé que Jesús está aquí. El bautizador, el Espíritu Santo y fuego. Él está aquí. Sí, Señor, está aquí. Te bendecimos, te damos gloria, te damos honra y alabanza. En esta hora, Señor, sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en cada vida, en cada corazón. Aleluya. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, te bendecimos. Permanezca con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Quiero preguntar a alguien. ¿Cuántos en esta mañana han entendido el mensaje? Permanezca con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. ¿Cuántos han entendido en esta mañana que Dios nos ha escogido para marcar una diferencia? Amén. Pero quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a ser procesados para ser esos escogidos de Dios? Amén. Si usted es esa persona, levante su mano. Yo quiero hacer una oración con usted y con usted en este lugar. Usted que levantó su mano, diga conmigo en voz alta: amado Dios, en esta mañana, yo te doy gracias, porque he entendido que me has escogido para marcar una diferencia en mi hogar, en mi vecindario, en mi ciudad, en donde yo me mueva, que pueda representar bajo la unción de tu Espíritu Santo a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Señor, en esta mañana oramos por Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, estamos dispuestos a ser procesados para que el mundo vea que somos escogidos
para sacar a la gente de las tinieblas y traerlos a la luz de Jesucristo. Padre Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Provoque un avivamiento, hermano. Provoque un avivamiento de esta ciudad, de su vecindario. Usted fue escogido para marcar una diferencia. Provoque un avivamiento donde usted se mueva. Muestre a sus familiares. Usted es un seguidor de Cristo. Aleluya. Señor les bendiga en esta mañana, les guarde y les cuide. Amén. Pastor. Gracias, Señor. Quedamos así. Quedamos con Necesitamos más. Gracias, pastor. Amén, hermano. Bueno, nosotros tenemos un refrán en Chile, es como anillo al dedo. La palabra vino, ¿es así o no? La confirma como anillo al dedo. Así que el Señor nos habló tremendamente, confirmó cosas, pero también nos habló nuevas cosas. ¿Ya? Así que dígale a su hermano, hay que marcar la diferencia. 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 Así que damos gloria al Señor por este tiempo. Vamos a terminar cantando fiesta, ¿les parece? Con gozo, alegría vamos a cantar una alabanza, así que usted termina el culto, pero la verdad, como no hay mayor tiempo, Alejandro, en la semana, en el WhatsApp de la iglesia, Sergito, ustedes mandan toda la información, porque el domingo el culto no lo vamos a tener aquí. Todos nos dirigimos a los aromos. Vamos a estar todo el día allá, ¿no es cierto?, celebrando nuestras fiestas patrias. Así que invite gente a ustedes, anótese con Alejandro, con Sergio, ¿no es cierto?, porque hay que preparar alimentos. Vamos a tener el culto ya, vamos a hablar cueca, usted vaya de guasito, de guasita. Esa es la idea. Esa es la idea, celebrar con todo nuestro aniversario patrio, ¿ya? Así que les quiero decir, los que no tienen locomoción, va a haber locomoción aquí. ¿Ah? La idea es que a las 8:30 va a haber aquí una locomoción afuera para llevar a todos los que no, en momento, por motivo de auto, no pueden llegar allá, ¿ya? Pero las actividades empiezan a las 9 en punto ya con el desayuno. A las 9 en punto, ¿ya? Así que prepárense las cierras con las payas, etcétera, etcétera.